que Navarra avanza y avanza por sus infraestructuras y avanza en infraestructuras en todos los órdenes, infraestructuras digitales, infraestructuras que hoy nos permite decir que con un plan director de banda ancha que está ya en marcha, que no había existido hasta esta legislatura, Navarra tiene hoy asegurado el acceso a la banda ancha en más del 80% de los hogares navarros y en la práctica totalidad de los polígonos industriales, acceso de la banda ancha a las empresas. Navarra está hoy mejor en infraestructuras educativas y en infraestructuras sanitarias. Quiero recordar que hemos multiplicado por 4 el presupuesto en infraestructuras educativas con respecto al presupuesto del año 2015 y lo hemos notado también aquí de manera muy especial en la Ribera, con ese instituto que ha dado capacidad y ampliación, Torre de Monreal, a la oferta educativa en Tudela como capital de la Ribera, pero estoy pensando también en el instituto en Ribaforada y, por supuesto, infraestructuras sanitarias con una apuesta clara por el Hospital Reina Sofía como centro de referencia para todos los riberos y las riberas. Quiero recordar que en estos momentos tenemos ya preparada toda una infraestructura en torno a la resonancia magnética en el Hospital Reina Sofía de Tudela, algo a lo que me comprometí en el arranque de la legislatura y hoy estoy enormemente satisfecha de poder decir que termina la legislatura con esa infraestructura ya a punto de ponerse al servicio de tudelanos y tudelanas. Pero no solo, además, área de referencia en hemodiálisis era absolutamente necesaria. Y como señalaba también otras infraestructuras también de transporte. Quiero recordar que cuando llegamos al Gobierno teníamos en torno al tren de altas prestaciones un proyecto que solo preveía trabajar desde Navarra en ese tren de ningún sitio a ninguna parte, que era el Castejón-Campanas. Hoy tenemos un proyecto de corredor ferroviario de altas prestaciones en el que Navarra es un elemento de referencia para el eje atlántico ferroviario europeo. Y todo eso es gestión. Lo demás son opiniones que no van a ninguna parte. ¿Y qué decir del Canal de Navarra? Cuando llegamos nos encontramos con una infraestructura que en su segunda fase había quedado paralizada por un acuerdo entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España en 2013. Lo habían paralizado porque no había fondos. Hoy tenemos en marcha ya un proyecto que acomete las obras de infraestructura de la segunda fase del Canal de Navarra para traer a la Ribera agua de calidad y a buen precio, porque son elementos fundamentales, algo en lo que algunos nunca quisieron incidir.